Bueno, acá andamos, así que nos queda un ratito. Cuando nos damos cuenta, ya por lo menos en mi caso, a veces se me pasa volando, no sé ustedes, pero a veces se me escapa la media hora. Enseguida me pone cartel que nos quedan 10 minutos nada más. Bueno, ¿me escuchan bien, chicos? ¿Me pueden escuchar bien ahí? ¿Eh? Siempre pregunto lo mismo. Bárbaro. Este es donde habíamos quedado antes. Bárbaro. Así es que avanzamos. Ahí. Bárbaro. Entonces, vamos a... Queda muy poquito de esta que es la capacitación, y después vamos a ir a la otra que es probablemente la implantación. Fíjense, continuando con la capacitación, ¿no? Los elementos que hacen la capacitación, que es lo que venimos rondando en esto. Fíjense, el factor que determina las estrategias son las personas a las cuales vamos a capacitar, porque a veces podemos ir con nosotros con las mejores intenciones, pero si no tenemos en cuenta las personas que vamos a capacitar, estamos complicados. Ahí lo dice, las personas que tengan uso principal o secundario tienen también que ir, las que tal vez uno dice, no, pero sí, que vayan. ¿Está? Y fíjense, otro detalle, el último, que dice que debe asegurarse de que los usuarios con diferentes niveles de habilidades e intereses de trabajo estén separados. Eso también hace referencia a ¿qué? Hace referencia al puesto de trabajo que tienen. Si vamos a capacitar, en un proceso en particular, y ese proceso se llama vertical, es decir, que incluye a gerentes o jefes de área, bueno, capacitemos a los gerentes o los jefes de área en ese proceso, y de forma independiente, ¿a quién? A la parte operativa, porque no todos van a tener que las mismas tareas. A eso se refiere, ¿eh? Ya no queda casi nada. Fíjense, lineamientos generales de una buena capacitación, lo que hablamos hace un rato. Objetivo, método de capacitación, sitios de capacitación y materiales de la capacitación. ¿Qué significa esto de los materiales? Si van a trabajar con un cañón, transparencia, folletería, eh, captura de pantalla del proceso que van a hacer. Si es un proceso netamente manual, fotocopia de qué? De los formularios e indicar cómo van a ser los formularios. Eso se refiere a los materiales de la capacitación. Por eso, estos pequeños tips, como quien dice, hay que tenerlos en cuenta. ¿Está? Bueno, ya nos queda muy poquitito de esta. Y fíjense, ¿quiénes son los que terminan capacitando? Un vendedor, a un conjunto de vendedores, analistas, instructores, internos o externos, y ahí te pone otros usuarios. Si ustedes están en un área y desarrollaron todo, que un proceso, participaron de ese proceso, capaz que te dicen, bueno, ya que salió todo bien, bueno, capaz que te, entre comillas, te dicen, y tenés que ir y capacitar a las personas. Y vos decís, pero me da miedo hablar en público. Bueno, fíjate la estrategia, pero vas a tener que ir a capacitar. Y ahí, bueno, hay que apechugar, hay que ver cómo tratar de salir de ese embrollo. Está aprender cómo perder ese miedo que se llama temor escénico y armarlo. Todos hemos pasado por eso. De una forma u otra, todos hemos pasado. Puedo asegurar que el tema es meterse. Si te dicen que tenés que ir a capacitar, bueno, vamos y hacemos experiencia. ¿Se imaginan que si uno va a capacitar a un grupo chico, que seguramente va a ser así, van a aprender mucho? No los van a largar con un grupo a las fieras, como quien dice, ¿no? Pero bueno, eso es importante. Y lo último, fíjense, para cerrar lo que es capacitación, fíjense, los buenos gerentes ven que la capacitación como que, como una inversión. ¿Y por qué se habla de esto? Porque uno habla de recursos humanos, pero también a veces hay otra palabra que se llama que el capital humano. No sé si la han escuchado, seguro que sí, que han hablado o han escuchado cuando se habla del capital humano. ¿Lo han escuchado? ¿Eh? Hola, hola. Ahí mira, le ponen que sí. ¿Está? Eso sí, se valora mucho. Hoy ustedes saben que en las organizaciones
se valora y mucho a las personas. Es decir, cuando una organización trata de retener a las personas es porque considera que es pieza fundamental para su funcionamiento. Y viene el tema del capital humano, más que el recurso. Porque como seguramente les he dicho, la palabra recurso humano suena fuerte, suena como decir, che, tengo un ladrillo acá, lo pongo acá y ya está. Ese sería un recurso, pero cuando hablan de capital humano, tiene otra visión. ¿Está? Bueno, vamos ahora a la otra transparencia, que es propiamente la de implantación. Vamos a ver si la puedo ampliar un poquitito. Y sigue estando más o menos. Vamos a ver si lo levanto. Si se ve bien o si me entra. No, lo llevo un 70%. Estamos justo ahí. Bueno, cuando acá se lo voy a dar en forma general, Se lo voy a dar en forma general. Después estas se las subo todas al campus, pero se lo voy a explicar en forma general, para que no vean el texto y se es un montón. Cuando se va a implantar un proceso, ¿qué dijimos? Venimos de lo anterior, que es importante que la capacitación del personal, ¿está? Es importante que si vamos a implantar un proceso, ¿cómo impacta qué? En la organización. Si nosotros fuimos partícipes de un nuevo proceso, bueno, ¿cuál es el impacto que tiene en la organización? Por lo tanto, hay que ser cuidadoso en el método que uno va a aplicar. Acá vamos a ver un par de métodos. ¿Qué sucede? Cuando uno va a implementar, ya directamente pasó por la etapa de prueba, ya directamente lo va a colocar en este proceso, hay situaciones que uno tiene que minimizar, que siempre el riesgo. El riesgo va a existir en todas las cargas, en todas las implantaciones, pero tenemos que llevarlo a que al mínimo posible. Entonces, hay situaciones de implantación que permite que coexistan ¿qué? Los dos procesos en paralelo, por poco tiempo en muchos casos, pero que coexistan ¿qué? Los dos procesos. ¿Para qué? Porque si tenemos algún inconveniente o alguna persona no terminó de ponerse ¿qué? Diestra en el nuevo ¿qué? Proceso, bueno, que lo realice con el proceso anterior, pero que se dé cuenta cuál es el proceso que nosotros ahora diseñamos, ¿está? Del cual fuimos parte. Eso sería una implantación en paralelo, ¿está? Ahora vamos a avanzar en esto. Capacitación lo voy a pasar porque acá ya lo tocamos antes y acá es todo genérico. Acá lo que tenemos es, lo que tiene es, lo que dice acá es básicamente lo que dije recién. Ojo, hay que tener en cuenta que el impacto que esto genera. Por lo tanto, si nosotros miramos el impacto que tiene un proceso, tenemos que pensar en lo siguiente. Primero, ¿este proceso afecta únicamente a un área en particular o afecta a quién? A toda la organización. Si afecta a un área en particular, digamos que estamos acotados ¿en qué? En el problema. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar, capacitar a las personas de ese lugar, vamos a hacer trabajar que en paralelo los dos sistemas, ¿está? Cosa que la gente, llegado el momento, se retira el procedimiento antiguo y directamente comienza a funcionar ¿qué? El nuevo procedimiento. Eso básicamente es un sistema en paralelo y a veces en cascada. ¿Por qué? Porque va etapa por etapa y cuando lo vamos a implantar, hicimos como quien dice todos los deberes, resulta fácil que migrar de un proceso a qué? A otro proceso. ¿Me siguen? Entonces, siempre hay que mirar cómo puede impactar el proceso. En esas cositas sean, ¿cómo les podría decir? Abiertos de criterio, pregunten, ¿está? Si los mandan, no creo que los manden solo, porque a menos que tengan mucha experiencia en las empresas y le digamos, bueno, a ver, fíjate cómo lo vas a organizar, y bueno, pero ya tienen experiencia en esto. Pero si no, por lo general forman parte de un grupo, entonces tratar de minimizar ese riesgo, porque la pregunta es, hablemos de capacitación, ¿dónde lo vamos a implantar? ¿Con gente que esté trabajando?
Si lo viene haciendo de una forma y lo vamos a hacer de otra, tengamos esos cuidados, esos recaudos. ¿Está? Porque yo hace unos años participé en una implantación chiquitita, una empresa pequeña, en realidad el área donde se iba a implantar era pequeño, trabajaban 5 personas. Pero en realidad es una pyme importante. Pero ellos eran 5 personas en el área de propiamente liquidación de sueldos y jornales. Se había cambiado el sistema, la gente que lo desarrolló era el mismo desarrollador, pero había generado todo un software bajo Windows, antes era bajo otro entorno, y se habían propuesto 6 meses ¿para qué? Para la implantación de qué? Del sistema. En los primeros meses se implantó todo como, todo en paralelo, estaban con un sistema y con el otro, con un sistema y con el otro. En el transcurso de los 6 meses, la gente que lo estaba operando logró, por medio de la capacitación, interpretar el nuevo sistema, y de esa forma que el impacto fue mínimo, pero fue mínimo el impacto. Insisto, era un software para liquidación de sueldos, y ojo, tiene una nómina importante, estamos hablando que en esa nómina deben tener, es un centro educativo importante, y liquidan ahí todos los docentes de todas las áreas, jardín, primaria, secundaria, bachiller, técnica, tienen después varios actividades en paralelo, entonces es un sistema de sueldo que muchos legajos de personal, pero fueron 6 meses. Y les puedo asegurar que no hubo una transición complicada ni conflictiva, pero, insisto, se fue llevando y por lo que vi, lo fueron llevando muy bien. Lo fueron llevando muy bien. En su momento habían consultado y opinaba y dijeron, miren, si la gente del sistema, ellos vienen constantemente, la capacitación del personal y el personal les puede preguntar por teléfono, por correo electrónico, como quieran, y el personal le responde, me parece perfecto. Y en 6 meses, después esto hace ya un par de años, y ahora están funcionando solos y esporádicamente llaman a servicio técnico cuando hay algún cambio normativo o tienen las dudas. Pero después, perfecto. Bueno, vamos a avanzar acá. Vamos a avanzar con respecto a distintos elementos. Ahí está. Y acá tenemos distintos modelos cuando uno habla del ciclo de vida de un proceso o un sistema. Lo normal es el primero de ellos, es el clásico que se llama en cascada. Pero aparecen todos estos, ¿no? A mí lo que me importa acá de esto que es implantación es solamente el primero, porque ustedes no hace falta que manejen el resto, porque este es genérico. Lo que pasa es que el primero es el más fácil, que es el que vimos nosotros, que es desde el relevamiento, con el relevamiento se hace el diagnóstico, con el diagnóstico verificamos que vamos a trabajar, y en base a eso nosotros definimos si es o una que o un mantenimiento, una reforma, acá, o nuevo diseño de todo el proceso, y ahí arrancamos con todo, ¿no? Pero acá la idea es esta, es cómo vamos a operar con todo este proceso, ¿está? Ese es el modelo clásico estándar de cascada. Los otros, cuando el proceso no se puede evitar y estamos metidos en el proceso, se empieza a trabajar con otros. Uno muy utilizado, muy utilizado, lo que está ahí es el de generación del prototipo, dice prototipado, pero es hacer un prototipo, un ensayo de qué, de los requerimientos que piden. Ese es un modelo a escala del sistema principal y se lo prueba, se lo ensaya. ¿Está? Esto que es el tema de los prototipos, lo pueden llegar a ver, ¿saben dónde? Tal vez alguno que le gusten los autos, cuando hacen un modelo de auto nuevo, primero hacen ¿qué? Un modelo de prueba y después si está todo bien lo fabrican en serie. Bueno, eso es un prototipo. Ojo, puse el ejemplo de un auto, pero hay prototipos de muchos productos. Que se hace uno, con ese uno se lo ensaya y si eso cumple los requerimientos, se lo construye. Si no cumple, listo, no se lo fabrica. ¿Eh? En el caso nuestro va a ser un procedimiento. O se le da a ese procedimiento el ok o el procedimiento se descarta. Capaz que pensamos en un procedimiento donde el usuario termina resultándole ¿qué? Difícil de entenderlo, entonces lo cambiamos. ¿Eh? Se refiere a eso. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Lo van siguiendo? ¿Eh? Chan, silencio ahí. Bueno, de vez en cuando tengo alguno
Se me despierta y... Bárbaro. Seguimos entonces. Avanzo acá. ¿Ven? Miren esto. Miren esto. Lo que tienen ahí, que es es el clásico del análisis de un sistema o de un proceso, este es el clásico, es lo que se utiliza, podría asegurar en un 70% de las empresas siguen utilizando este sistema. ¿Qué dice? El primero que dice, análisis del sistema. Tenemos que ver cuáles son la funcionalidad, cuál es el foco que tiene lo que nosotros vamos a diseñar. Acá dice sistema, pero puede ser el proceso porque para el caso es lo mismo, chicos. ¿Está? Porque nosotros en un proceso vamos a tener que trabajar sistémicamente. El concepto de sistema hoy es muy abarcativo. A pesar de que ustedes tienen una materia que se llama sistema de información, hoy, ¿por qué? No sé si ustedes escucharon hablar de la teoría general de los sistemas. ¿A alguno les sonó esa palabra? La teoría general de los sistemas. No, Yamila me pone que sí. Capaz que algunos sí, otros no. Igual se los comento, porque son dos solitos los que lo han puesto. Ah, mirá, se van acoplando. Ah, bien. De organización y estructura. Está bien, está bien. Viene de ahí, viene de ahí. Viene de ahí. Seguramente han tenido a Patricia Canepa, han tenido a Orón, algunos de los chicos conocidos. La teoría general de sistemas, lo que plantea, se los comento rapidito para que tengan mirá, para que tengan una referencia. Lo que plantea es que distintos elementos que tal vez uno no les encuentra relación, funcionan. Ah, mirá, ahí me puse yo, mirá, yo hablaste con Patricia, amiga también. Fue una mía, Patricia. Hace muchos años atrás fue una mía, Patricia. Como les decía, lo que tiene es esto. Se dieron cuenta que el modelo que existía detrás de cada uno de estos elementos eran iguales. Por eso se llamó y se denomina teoría general de los sistemas. ¿Qué significa? Un proceso que uno hace en una empresa, vamos a ir específicamente a la materia nuestra, si uno analiza ventas, si vos te dedicas a vender en una farmacia, y si vos te dedicas a vender en una ferretería, el modelo que existe abajo de ese, independientemente del producto, es el mismo. Me puede decir a uno, bueno, pero pará, uno vende remedios, el otro vende tornillos. Sí, pero es una venta. No sé si soy claro en esto. Es decir, el modelo de la venta, el modelo general de un análisis de un proceso de venta, va a ser igual en el concepto de forma independiente a que el producto que estamos comercializando. ¿Queda claro esto? Por eso se aplica a veces el concepto de sistemas o la teoría general de los sistemas. Porque si ustedes llegan a comprender el proceso de venta, el proceso de compra, el proceso de cómo se hace la reposición de mercadería y todo eso, ustedes pueden estar trabajando en una pyme familiar, el día de mañana yo llamo a una empresa grande y está bien, la empresa grande va a ser más estructurada, pero el proceso lo van a conocer. ¿Se entiende? Porque ustedes lo están viendo todo el modelo que es el modelo general. Insisto, el día de mañana tal vez ustedes puedan trabajar colaborando con la gente específicamente de sistemas o de organización y métodos, como dije antes, y sin embargo se dan cuenta que pasás de una empresa a la otra y decís, che, esto es un copy-paste de la estructura. ¿Me explico? A eso se refiere la teoría general de los sistemas. Porque fíjense, como volvemos acá al ejemplo, toda la escalerita que va cayendo por ser una cascada en realidad. Fíjense, tenés análisis del sistema, ¿qué es el foco? ¿Qué hace el sistema? Por ejemplo, ventas. Siempre voy al clásico, ventas. Análisis de requerimientos. ¿Qué significa? ¿Qué vamos a vender? ¿Cómo vamos a vender? ¿Vamos a atender al público? ¿Vamos a atender vía web? ¿Vamos a atender vía electrónica? ¿Cómo vamos a vender?
y se empieza a desplegar ¿qué? Toda la idea de ventas. ¿Está? Diseño, cae en diseño. ¿Ven que después abajo hay que flechitas en líneas punteadas? ¿Eso qué significa? Que no es que va cayendo como una cascada y llega al final y se acabó. Es muy raro que del análisis vamos al diseño, del diseño a la codificación, de la codificación a la prueba a mantenimiento y se acabó. Es muy raro. ¿Por qué? Tenemos en foco lo que tenemos que hacer. Vamos al análisis de requerimientos. Vamos al diseño y capaz que dicen, che, acá hay una cosa que no la entendemos. ¿Vuelve a qué? A la etapa previa. Por eso aparece la línea de puntos. En realidad la línea de puntos lo que quiere decir, ojo, porque terminás que yendo de un área a la otra también. ¿Me explico? No es que esto es lineal. No hay nada lineal cuando uno desarrolla un proyecto. Porque ustedes pueden desarrollar el mejor sistema de ventas y tal vez el equipo de ventas que ustedes tienen no es lo que ustedes pensaron. No sé si soy claro en esto. ¿Se entiende a lo que me refiero? ¿Se entiende? ¿Queda claro? Ese es el concepto. Vamos a avanzar. ¿Me entendieron? ¿O se fue a dormir? Voy a avanzar. Bárbaro. Se me fue. Ahí está. El modelo clásico, bueno, voy a avanzar porque esta es la explicación. Creo que el modelo incremental. Quiero mostrarle, esperen, quiero mostrarle los diagramas. Este, como les decía antes, es cuando ya estás trabajando y no puedes hacer todo lo anterior. Planificas, analizas, de ingeniería desarrollan, construyen, evalúan el cliente, va constantemente ¿qué? Evolucionando. ¿Cómo lo planificas? Mirás el riesgo, lo diseñás, lo conducís, lo construís, vas del centro que para afuera, pero siempre pasa por qué? Por la comunicación de ¿qué? Del cliente, por eso se llama modelo de espiral. Constantemente son ciclos de mejora. Acá uno lo ve como si fuera una espiral típico que usamos para el mosquito, lo ves todo en plano. Pero en realidad esto debería ser, partís y estás constantemente ¿qué? Evolucionando. ¿Está? Esa es la característica que tiene el modelo de espiral. Que arrancas con un proceso chico, lo vas mejorando, lo vas mejorando, lo vas mejorando, lo vas mejorando hasta que dices, che, mirá, logramos toda esta mejora. ¿Está? Algo parecido pasa con el de prototipos. El de prototipos, ¿qué significa? Está el análisis, se hace un prototipo. Se lo pasas al usuario. El usuario dice, che, ¿sabes qué? Habría que hacer este cambio. Vuelve, modificás el prototipo, se lo vuelves a pasar. Hasta que lográs que el prototipo esté aceptado. Cuando el prototipo está aceptado, listo, pasas al otro nivel. ¿Se entiende? Esa es la característica que hace también aquí, al caso de los prototipos. Vamos a avanzar. Acá lo tienen. Lo voy a mover un cachitito para que quede mejor. Ay, no. Se lo puedo mover un cachitín. Ahí está. ¿Qué dice? Recolección del requisito, diseño rápido, construcción del prototipo, evaluación y refinamiento. Del refinamiento vas a qué? Al nuevo diseño. Del nuevo diseño, ¿qué haces? Lo construís, evaluás. Lo que haces es revisar ese prototipo. ¿Está? Cuando el prototipo queda directamente que aprobado, listo, pasa al otro nivel. ¿Qué significa esto del prototipo? Hay que tener en cuenta lo siguiente, chicos. Un prototipo, ¿está? ¿Qué significa esto? Es como un modelo. Si ustedes, por ejemplo, ven una casa por un modelo, una maqueta, decís, che, qué interesante, no es que construyeron la casa, vos estás viendo que un modelo, están modelando qué, cómo sería esa casa. Entonces ya mira, tendría una ventana acá, una puerta acá, entonces vos lo estás viendo ese modelo, que es la representación de quién, de esa casa. En el caso nuestro, un modelo administrativo, ¿qué tendría? Tendría cuáles serían ¿qué? Los formularios básicos a utilizar, qué áreas lo utilizarían, ¿está? Y en base a eso, ¿qué hacen ustedes? Pueden decir, ah, bueno, le podemos dar el ok o no le podemos dar el ok. ¿Está? A eso se refiere el prototipo. ¿Está? Significa
que uno pone en juego un montón de elementos, pero que no es funcional, es un prototipo. Como insisto, una maqueta que un arquitecto les muestra, a eso se refiere específicamente con el prototipo. ¿Está? ¿Se entiende? Ahí tienen el concepto de prototipo, que es lo que estoy diciendo. Vamos a avanzar, cachitito. Bueno. Y esto más que nada es como para cerrar el concepto de implantación. Fíjense, cuando uno tiene distintos elementos para implantar, dijimos que lo mejor es que estén como en paralelo, lo mejor. Lo mejor es que lo hagamos en un lugar que tenga bajo impacto. Entonces fíjense que en base a eso podríamos pensar qué sería lo peor. Lo peor, ¿qué sería? Que lo hagamos como, en lugar de en paralelo, lo hagamos todo que en una fecha en particular, dejemos de utilizar el nuevo sistema, perdón, el antiguo sistema y utilicemos ¿qué? El nuevo sistema. Eso sería lo más peligroso. ¿Me explico? Porque ¿qué estamos haciendo? Estamos llegando al borde del abismo. En lugar de trabajar en paralelo, ¿qué hicimos? Vamos con el sistema antiguo y a partir de esta fecha empezamos a utilizar ¿qué? El nuevo sistema. Dejamos de utilizar el anterior. Hay un riesgo potencial. Hay un riesgo potencial. Ningún banco lo va a querer así. Porque el banco puede implantar el nuevo sistema, no le funciona y chao, se agarran la cabeza. Tratan de analizarlo. ¿Está? La otra. Esa prueba o ese ensayo, ¿lo hago en la casa matriz, en la casa principal, o me busco una sucursal de bajo riesgo? Que tenga todo lo operativo, pero me busco ¿qué? Una sucursal de bajo riesgo. No sé si soy claro. ¿Está? Que serían los peores casos. Es decir, una implantación cronológica que en una ficha se instala, ¿está? Hacerlo no en una unidad alejada o se llama genéricamente en una unidad regional, lo hacemos en una casa, en un lugar importante, sería altamente riesgoso. Tendríamos que ver la capacitación del personal, ¿entiende? Todos estos elementos que estuvimos hablando esta noche hacen a a la implantación de que genéricamente software, pero la implantación de un proceso. ¿Está? Por ejemplo, uno dice, bueno, pero estamos en procedimientos, tanto software. Hoy, vamos a verlo fácil. ¿Cómo hacen ustedes las compras? En muchos casos. ¿Cómo hacen las compras hoy? ¿Salen y las hacen afuera o las hacen por mercado electrónico? ¿Cómo hacen ustedes? Online le pone error. Error sale por online. Quiere decir que participan muchos administradores, muchos contadores en qué? En cómo analizar el proceso online. La venta la vas a ejecutar igual, vas a tratar de buscarle la vuelta para hacer la venta. Más bien decir, bueno, pero software no, porque hay algún licenciado, algún contador que estuvo colaborando y diciendo, mira, la venta tenés que hacerlo de esta forma. Después la gente de programación, la gente de computación, la gente de sistemas tendrá que romperse el coco para darle la solución a lo que usted les plantea. ¿Se entiende? Esa es la característica que hace a la implantación. Por eso a veces uno me dice, pero profe, ¿esto tiene que ver con sistemas? Y tiene mucho que ver, porque un proceso administrativo bien hecho es sistémico, forma parte del todo. Sí, sí, yo, es más, sí, ahora viste que les estuve cargando unas cositas. Esta semana estuve tapado de trabajo. Hace un ratito, en el corte me mandó un mensaje Torchan para una de las comisiones de sistema que comparto con él, para subirles el material. Le dije, sí, que lo que pasa es que siempre la primera semana del mes, como colaboro en la parte administrativa con una institución, siempre la primera semana es súper, súper complicado para mí. Así que, bueno, ¿cómo andamos hasta acá, chicos? ¿Lo van llevando? ¿Cómo anduvo hasta acá? ¿Lo fueron siguiendo? Bueno, entonces hoy estamos terminando a las 9, en lugar de 9 y 10, hicimos... La semana que viene hacemos un repaso grande de todos los temas. Yo me comprometo a subirles todo el material. Después cuando lo chusmean, lo miran, anótense las preguntas. Así la semana que viene hacemos al revés, se hacen ping-pong. Ustedes me preguntan a mí y yo les voy explicando las dudas que tengan en general para hacer el repaso, ¿no? Por qué pasa por ahí.
¿Está? Entonces quedamos así, chicos. Entonces nos estamos viendo la semana que viene con las preguntas. Sí, lo del parcial es cuando todo lo que... Sí, sí, hasta ahora, hasta el día de hoy, sí. Sí, es todo lo que vimos hasta ahora. ¿Eh? Bueno, chicos, nos estamos viendo, ¿eh? Bueno, hasta luego.